continuación vamos a ver el deber del derecho. En el deber del derecho entra el Código de Ética Profesional del Derecho. En el Código de Ética Profesional vemos que hay 77 artículos. Uno de ellos es el artículo 1, los deberes esenciales que la profesión del abogado impone a todo profesional de derecho son la probidad, la independencia, la moderación y la confraternidad. El profesional del derecho debe actuar con irreprochable dignidad, no solo en el ejercicio profesional, sino en su vida privada. Su conducta jamás debe infringir las normas del honor y la delicadeza que caracteriza a todo hombre de bien. En el artículo 2 vamos a ver lo siguiente. El profesional del derecho debe ser real y veraz y debe actuar de buena fe. Por tanto, no se aconsejará ningún acto fraudulento, ni hará en sus escritos citas contrarias a la verdad. Para el profesional del derecho estará siempre antes que su propio interés, la justicia de la tesis que defiende. A continuación vamos a ver el artículo 3. El artículo 3 nos habla que en su vida el profesional del derecho debe cuidar todo esmero de su honor, eludiendo cuanta puede afectar su independencia económica. Comprende su decoro o disminuir, aunque sean en mínima medida, la consideración general de que debe siempre merecer, debe por lo tanto conducirse con el máximo de rigor moral. La conducta privada del profesional del derecho se ajustará a las reglas del honor, la dignidad y el decoro, observando la cortesía y la consideración del que impone el deberes. El deber de respeto mutuo entre los profesionales del derecho. Vamos a ver ahora el artículo 4. El artículo 4 nos habla que los profesionales del derecho deben respetar y hacer respetar la ley, las autoridades públicas legalmente constituidas, el abogado como auxiliar y servidor de la justicia, el colaborador en su administración no deberá olvidar que la esencia de su deber profesional consiste en defender los derechos de su cliente. Tiene que defender esos derechos con su cliente con dignidad y estrategia, con sujeción a las normas jurídicas y ley moral. A continuación vamos a ver el artículo 5. En el artículo 5 de la ética nos dice que en sus alegatos verbales o escritos, el profesional del derecho debe usar de la moderación en la energía adecuada, tratando de decir solamente lo necesario para la defensa de los derechos de la parte que patrocina. Cuando tuviera que criticar los fallos judiciales o los alegatos del contrario, deben abstenerse a toda expresión violenta o sarcástica más bien. Y la gravedad de los casos exige energía en la expresión. Pues en la expresión deberá, no obstante, más bien, abstenerse de todas las vejaciones inútiles y la violencia impropias. A continuación vamos a ver el artículo 6. El artículo 6. Una parte del artículo 6 nos dice que la publicación de los avisos de los periódicos para los efectos de dar las noticias, la dirección de los teléfonos es correcta, aunque no es aconsejable hacerlo en forma llamativa, porque deben en consecuencias, más bien que el profesional del derecho debe abstenerse a toda publicación excesiva. El abogado no debe utilizar los periódicos
para discutir los asuntos que se ven en los casos. Vamos a ver ahora el artículo 7. El artículo 7 nos dice que la formación de la clientela debe fundamentarse en la capacidad profesional y en la honorabilidad del abogado. El abogado evitará escrupulosamente la solución directa o indirecta del cliente, o solucionar asuntos por medio entre visitas o no justificadas, por lo relacionarse con las personas. También nos dice que la tradicional dignidad de la abogacía y comete una falta contraria de la ética. El abogado que así hiciera se hace pasible de reservas, sanciones. El abogado también puede tener sanciones disciplinarias. Vamos a ver ahora el artículo 8. El artículo 8 es corto y nos dice que el abogado no permitirá que sea por recomendaciones, que se hagan recomendaciones públicas más bien de su bufete. Se abstendrá de tener agentes que procuren los asuntos o clientes. El artículo 9 nos menciona que es incorrecto para un profesional ofrecer los servicios oficialmente o dar consejos no solicitados sobre asuntos que no son específicos con el fin de aprobar un juicio o de obtener un cliente, a menos que sean los vínculos de un parentesco o de amistad o algo íntimo con la persona interesada que se le imponga como un deber. Vamos a ver ahora el artículo 10. El artículo 10 nos menciona que el abogado que directamente o indirectamente pague o recompense a las personas que lo hubiese recomendado, procede contra la ética profesional. El profesional que tenga conocimiento de hecho de que un abogado acostumbre a la práctica del propósito de obtener una clientela, deberá denunciar al caso al colegio, lo deberá de llevar a fin de que se le aplique una correspondientes medidas disciplinarias. Hola, mi nombre es Jesús Castillo Ramírez y yo hablaré del artículo 2 del Código de Ética de los Abogados, que se llama honor profesional. De lo que habla este artículo 2 es que el abogado se liga completamente con la justicia. ¿Y qué es lo que dice la justicia? Que todas las personas debemos de tener derechos y obligaciones, para los cuales el abogado debe de tratar de hacerlas válidas, de acuerdo a lo que dice la ley. Entonces, en este caso lo que se refiere el honor profesional es que nosotros debemos actuar de una forma óptima, de una forma correcta. Automáticamente cuando decimos la palabra honor es porque nosotros llevaremos nuestras acciones por el camino del bien. No importa cuál sea la persona que estemos defendiendo, simplemente nosotros como abogados, nuestro trabajo es hacer válidos sus derechos, así como también darles a conocer las obligaciones que tienen. Entonces, ese es el honor profesional. Actuar de manera correcta, dejar a un lado nuestros sentimientos por una persona. Simplemente, si es nuestro cliente, vamos a hacer válidos sus derechos y obligaciones de acuerdo a la ley. No importa quién sea o de qué forma actúa. Estamos en la actividad número 3 y bueno, a mí me toca hablar sobre los códigos de ética de los abogados y también de un término que se ha vuelto muy controversial durante mucho tiempo, que es el cohecho. Y bueno, a mí me va a tocar hablar sobre la definición del cohecho. Y bueno, el cohecho se origina a través de la falta de la ética, de la falta de la ética profesional, de la falta de los valores, de la falta de la moral. Todos estos conceptos lo hemos visto a lo largo de las clases y bueno, que ya investigamos un poco más la definición de cada uno y que bueno, el cohecho habla sobre estos valores importantes que debemos de tener.
Pero sobre todo, ¿qué es el cohecho? El cohecho es una acción de soborno a algún servidor público por parte de alguna dádiva, es decir, sobre algún favor, sobre violentar la ley o infringirla. Y pasamos a algo tan importante: ¿dónde se originó el cohecho? El cohecho se origina en la antigua Roma, y es ahí donde el cohecho permanece y prevalece, y los romanos actúan sobre ello, modificando leyes que permitan regular esta acción. Y bueno, una de ellas era la pena de muerte, que ellos la utilizaron durante mucho tiempo hasta que hicieron una ley, la ley de Servilia, que esta ley fue en el año 102 aproximadamente, donde la ley tuvo origen para que aquel servidor público que infringiera en la ley y que hiciera este mal uso de que hablamos del cohecho, pues pudiera tener penas y sanciones diferentes a la pena de muerte. Y entonces empezaron las sanciones de retirarlo de cargos, suspenderle sus participaciones políticas, y bueno, fueron medidas que se empezaron a tomar a cabo. Asimismo, entonces, el cohecho era muy aplicado por la Iglesia Católica, también por los miembros de la corona.
Thank you.